Buena. Todos bienvenidos nuevamente. Siguiendo con nuestro ciclo de charlas que hemos programado para todos. Hoy tenemos una charla bien técnica con uno de nuestros pilotos, con don Jorge Busá, que tengo el honor de conocer hace años. Bueno, les voy a hablar un poquitito de Jorge. Jorge es oficial de ejército, es piloto del ejército del año 2006. Él vuela Cessna 172, Caravan, Citation y es instructor de vuelo. Actualmente es profesor del tema de meteorología del curso de pilotos del ejército. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de tenerlo en Sky de Andes desde enero del 2019. Es nuestro piloto de backup que tenemos cuando no está Rodrigo. Y, y bueno, es un tremendo profesional. Como les digo, lo conozco durante mi carrera militar, compartí mucho con él, operamos en varias misiones juntos, misiones tanto de lanzamiento de paracaidistas, abastecimiento de carga. Tenemos ahí un par de historias bien fuertes en cuanto al tema de vuelo en condiciones bien adversas. Y así que, como les digo, lo conozco bien y es un tremendo profesional. Aprovechen de preguntar, aprovechen de conocer. Esta charla va directamente apuntada, enfocada a nosotros como paracaidistas. Así que aprovechen de preguntar. Como les dijo el Búho al comienzo, vamos a seguir con la misma temática. Las preguntas todas por el chat. Yo las voy a ir, mientras Jorge me dé el tiempo, yo les voy a ir dando las preguntas. Y posteriormente, al final de todo, ahí también van a ir con las dudas que queden pendientes. Así que, Jorge, bienvenido y vamos con la presentación. Bueno, José, gracias. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Creo que estaba mirando las caras, creo que la mayoría los he visto por lo menos un par de veces. Si es que alguien no lo conozco, el José hizo una tremenda presentación. Yo creo que no es para tanto. Eh, Así que, efectivamente, a requerimiento de los chiquillos de Andes, aquí el José, el Búa, me llamó el otro pilot, Rodrigo, me pidió que preparara esta charla para ustedes. Eh, la verdad es que estuve buscando harta bibliografía, el tema de la USPA, los requisitos que les pide a ustedes, y obviamente la poca experiencia que tengo trabajando con ustedes en Andes me puede haber entregado para más o menos visualizar cuáles son sus requerimientos. Y en base a eso armamos esta charla, ¿ya? Son temas bien interesantes. Yo creo, o sea, no creo, estoy convencido. Estoy convencido de que la meteorología y el entender qué es lo que ocurre en este ambiente aéreo en que nosotros nos desempeñamos, ustedes como paracaidistas, yo como piloto, y toda la gente que se dedica a esto de desplazarse por el aire, tiene que ser parte del bagaje que maneje. Por supuesto que partiendo desde lo básico y en la medida que la experiencia nos va dando y el estudio, la motivación personal lo permite, ir profundizando siempre nos va a hacer, en el caso de ustedes, mejores paracaidistas, en el caso mío, mejor piloto. Y por eso es un tema que en lo personal me apasiona y creo que es súper interesante. ¿Ya? Eh, Como dijo el José, tenemos un temario preparado. Ese temario va de la mano con revisar un poquito de conceptos básicos de meteorología. Después ahí en eso vamos a estar un poquito lo que es atmósfera, troposfera, conceptos como temperatura, presión atmosférica, va a pasar un poquito lo que es la teoría del viento, para poder entender un poquito el movimiento de este medio por el que nosotros nos movemos, de la humedad, el tema de las nubes, la niebla, para después pasar un poquito a revisar lo que son las estaciones meteorológicas, con los conceptos de reportes meteorológicos, de pronósticos meteorológicos, para decantar, por supuesto, a la papa lo que nos interesa de lleno, cuál es el requerimiento, lo que ustedes deberían saber o deberían manejar y a lo que debieran aspirar, y lo que se refiere a la operación en la zona. ¿Ok? Cuando vayamos terminando cada uno de estos, yo le voy preguntando al José si tenemos alguna duda que hayan hecho por el chat y vamos a tratar de ir explicándolo al tiro. ¿Ok? Espero sinceramente no ponerme muy latero. Yo soy re bueno para hablar.
especialmente cuando hay un tema que me gusta. Y si el José también me cacha que estoy demasiado dando la lata, me avisa y seguimos corcheteando. ¿Ok? Obvio, vamos. Todo importante, así que vámonos. Ya, pues. Y como va pasando la hora y el tema es largo, yo aquí les cuento el curso piloto del ejército tiene este ramo y dura 50 horas pedagógicas. 50 horas pedagógicas, si lo pusiéramos de corrido, estamos hablando prácticamente de una semana completa y un día y medio más de clase. Entonces es un tema que da para alargarse un montón. Así que, de hecho, ya en el temario me estoy poniendo latero, así que vamos a seguir. ¿Ok? Partimos con un poquito con lo que es el concepto de atmósfera. Yo creo que aquí la mayoría tiene alguna idea, ¿ya? Cuando uno pregunta qué entiende usted por atmósfera o qué es la atmósfera, todos andan más o menos cerca. Obviamente hay definiciones un poquito más técnicas que podrían eh, estar mejor, pero todos tienen una idea más o menos. Y se refiere principalmente a la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, ¿cierto? Algunos dicen que es una capa más de las capas de la Tierra, ¿ya? Se mantiene en su posición producto de la gravedad de la Tierra y nos protege, ¿ya? Su composición nos protege, nos abriga, nos protege de la radiación y permite que se mantenga la temperatura, ¿ya? Si ustedes han visto en ese sentido y para justificar un poquito cuando uno ve imágenes de los astronautas en la Luna, uno ve los trajes de astronautas que son unas tremendas cosas, abrigados, con materiales muy especiales, justamente porque en el espacio, en ausencia de esta atmósfera, de esta capa de gas, las temperaturas son muy extremas. Cuando hay sol, muy alta; cuando está ausencia de sol, muy baja. Y por lo tanto, la gracia y la presencia de la atmósfera es la que nos permite a nosotros estar aquí, ¿ya? Su forma no es pareja, a diferencia de lo que uno podría pensar. No es exactamente igual en toda la Tierra, ¿ya? Va a variar. ¿Producto de qué? De que la Tierra está rotando. Y como está rotando, en la zona del Ecuador va a ser un poco más gruesa y en los polos va a tender a ser un poco más achatada, ¿ya? Por lo tanto, también esa es una parte interesante que uno tiene que considerar, ¿ya? Siguiendo a su composición, nosotros respecto a la composición de la atmósfera tenemos un estándar que nos habla de que mayoritariamente la composición de la atmósfera no es oxígeno, como uno podría pensar, es nitrógeno. Solo un 21% es de oxígeno y el pequeño delta que queda, ese 1%, se reparte en una montonera de trazas de gases, distintos gases que no va al momento especificar. Pero el oxígeno, que es lo que nosotros ocupamos para respirar, es solo el 21% de la atmósfera, ¿ya? Además, variando, dependiendo de los lugares, entre un 0 y hasta un 5% de la composición de la atmósfera está considera agua. Y agua, y esta es la parte novedosa, no solamente como vapor de agua, sino que también en su estado líquido y en su estado sólido. El agua en estado sólido puede flotar en el aire, ¿ya? Y hay presencia de hielo en la atmósfera, suspendido. Para entender la atmósfera, al nivel del estudio de meteorología, se establece una atmósfera estándar que se llama. Y esa atmósfera estándar va a marcar un poquito un promedio de parámetros que presenta, como temperatura, presión y comportamiento, ¿ya? Y en ese sentido, aquí en la parte de abajo se hace una figura donde se puede ver que el estándar de la atmósfera, vamos a hablar de que el estándar habla de que a nivel del mar hay 15 grados y una presión atmosférica de 1013 hectopascales o 29,92 pulgadas de mercurio, son equivalentes, y que en la medida de que uno está más alto, perdón, atrás, y en la medida que uno está más alto, la temperatura va a tender a disminuir. Y va a tender a disminuir no de manera desordenada, sino que siguiendo un promedio, una gradiente de 2 grados cada 1000 pies. Es decir, yo de manera promedio puedo asumir que si hay 15 grados en superficie,
1000 pies más arriba van a haber 13, y a 2000 pies van a haber 11 grados, y así sucesivamente hasta llegar a la tropopausa. Ese comportamiento es el propio de la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera. ¿Por qué es importante? Porque esa es donde se concentra la mayor parte de los estudios de meteorología. Es en esta capa, en esta troposfera, esta primera capa, esto que se ve rosado aquí, donde se concentra el 98% del agua presente en la atmósfera. Y esa presencia de agua es la que genera la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos y cambios que van a ocurrir. ¿Ya? Bien. Vamos con temperatura. Para entender un poquito qué es lo que pasa en la atmósfera, hay que entender cómo se comporta la temperatura en la atmósfera. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar que el principal responsable de los cambios de temperatura en la atmósfera va a ser este que está aquí, el Sol. ¿Ya? El Sol, la radiación del Sol es la que genera cambios de temperatura en la atmósfera. ¿Cómo? A través de distintos procesos, como la radiación, la conducción, la convección. ¿Ya? ¿Y cómo se genera esto? Se genera básicamente en que las cosas que hay en la Tierra, como por ejemplo lo que se ve aquí en el dibujo, dependiendo de su composición, se van a calentar más o menos rápido. Y nos vamos a encontrar que en un estacionamiento la temperatura aumenta un montón, pero en el agua no sucede de la misma manera con la misma velocidad. Un ejemplo claro es cuando todos hemos ido a la playa, y en la playa, si uno sale a pata pelada porque se quiere ir a mojar, sale de la toalla y se quema los pies, porque la arena se calienta mucho más rápido. La toalla tiene otra composición, se calienta mucho más lento. Por lo tanto, esas diferencias de temperatura que se generan en la superficie van a transmitir esa temperatura, esa diferente, al aire que está sobre ella. Y de esa manera nos vamos a encontrar que en distintas partes de la superficie de la Tierra, el aire que está sobre ella va a tener diferentes temperaturas. ¿Ok? Y eso es básicamente el fundamento de cómo pasa todo en meteorología, las diferencias de temperatura. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí, José? ¿Tenemos alguna duda ya? No, hasta el minuto vamos todo bien, están todos pendientes ahí de la charla. Ya, bueno, seguimos entonces. ¿Qué podemos conversar respecto a la presión? Otra de los componentes y las características de la atmósfera es la presión atmosférica. ¿Ya? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Como concepto es súper interesante porque se refiere al peso de esta columna de aire imaginaria que pudiéramos pensar dónde está cada uno en este momento parado. ¿Ya? Y en este dibujito se explica de esa manera. Hay una pesa, en este caso a nivel del mar, y donde se está midiendo cuánto pesa un centímetro, la columna que hay sobre un centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado, y se proyectara hacia arriba hasta donde termina la atmósfera, y si eso se pudiera pesar, ahí tenemos lo que pesa. Por lo tanto, si nosotros hacemos esa misma medición más arriba de un cerro, como en este caso, nos encontramos con que esa columna va a ser más pequeña que la que está a nivel del mar, porque le queda menos para llegar hasta donde termina la atmósfera, y por lo tanto, naturalmente, va a ser más liviana. Entonces vamos a hablar de que a nivel del mar hay más presión, y que la presión hacia la altura va a ir disminuyendo. ¿Ok? Pero no solamente va a disminuir con la altura, ¿ya? Como estamos hablando del peso del aire, vamos a entender entonces que va a cambiar con el concepto de densidad. Si el aire es más denso, naturalmente uno va a pensar que tiende a ser más pesado. Y si el aire es menos denso, va a ser más liviano. ¿Qué podría provocar ahora que el aire sea más denso o menos denso? Volvemos atrás a la temperatura. ¿Ya? Por lo tanto,
mientras mayor sea la temperatura del aire, el aire va a ser menos denso y por ende va a pesar menos. Por lo tanto, en aire menos denso, en aire más cálido, vamos a encontrar con que la presión atmosférica va a tender a disminuir. Y por el contrario, donde hay menos temperatura y el aire tiende a ser más denso, la presión atmosférica va a tender a incrementarse. ¿Ok? Por lo tanto, dime. Una consulta, sorry. Viendo el tema que estamos viendo recién de la temperatura, nos preguntan aquí si la temperatura influye en las turbulencias. Por supuesto. Uno de los principales motivadores de turbulencias a niveles bajos son las térmicas, que se llaman. ¿Ya? Y las térmicas se ven reflejadas en turbulencias. Nosotros en el verano tenemos muchas, especialmente cuando empezamos a bajar de la línea de los cerros. ¿Ya? Si volvemos aquí, ustedes ven ahí que se genera una línea. Esa línea, hay un estimativo, de acuerdo al comportamiento de la atmósfera, se estima que cuando uno está volando sobre 3.000 pies, perdón, sobre 4.000 pies de la superficie del terreno, independiente de la altura que estemos, hasta esa altura los efectos de estas diferencias de temperatura en superficie van a ser notorias. Por lo tanto, cada vez que ustedes estén cayendo y estén bajo esa línea de los 4.000 pies AGL, van a poder esperar y van a saber de que pueden estar supeditados a encontrarse con turbulencias térmicas. ¿Se entiende? No sé si se aclarará la duda. Sí, yo creo que ahí quedó perfecto. Así que démosle nomás. Ya. Y aquí al final pues, colocamos, no es igual en todas partes. Y nuevamente, volviendo atrás, del momento que entonces ya entendimos de que la superficie de la Tierra no se calienta de manera pareja, sino que va a depender de cómo está conformado cada lugar, nuevamente el aire que está sobre esos lugares tampoco se calienta igual y la densidad de ese aire tampoco va a ser igual y nuevamente van a tener distintas presiones atmosféricas, lugares con distintas temperaturas. ¿Ok? Bien, continuamos. Como decíamos, la presión atmosférica disminuye con la altura y eso afecta el vuelo, ya sea el vuelo de mi avión, ya sea el vuelo de la vela de ustedes, afecta el vuelo, principalmente porque el vuelo se genera a partir de esta interacción entre el perfil de la vela en este caso y su choque con el aire que va impactando. Si este aire es menos denso, que es lo que ocurre con la altura, nuevamente para poder generar el mismo efecto aerodinámico que detiene la caída de ustedes, este perfil, esta vela, se va a ver obligada a llevar referencialmente una velocidad mayor para lograr el mismo efecto. Y a mí con el avión me pasa exactamente lo mismo. Se habla de velocidad aérea verdadera, es el término que se usa en aerodinámica para definir un poquito esta diferencia. En cuanto al término del aire que iba impactando el perfil, se puede hablar de que es exactamente el mismo, pero como el aire es menos denso, para que sea el mismo en altura, se requiere ir más rápido. Afecta al cuerpo. Al tener menos densidad del aire, vamos a hablar de que las moléculas que componen el aire van a estar más separadas, y por lo tanto la cantidad de oxígeno que yo voy a poder inspirar en un mismo volumen va a involucrar una menor cantidad de oxígeno. Esto, cuando uno pasa los 10.000 pies de altura, empieza a ser notorio, ¿ya? A 15.000 pies, el promedio de tiempo útil de conciencia de una persona está en los 30 minutos y va exponencialmente disminuyendo con la altura hasta llegar a los 25.000 pies alrededor de 5 minutos. Entonces, cada vez que nosotros operamos en altura, y ahí el José me puede apoyar, cuando pasamos los 10.000 pies uno necesita apoyar la respiración con oxígeno, porque el que está presente sigue siendo el 21%,
pero como hay menos densidad, menos presión atmosférica en la altura, esas moléculas están separadas y por lo tanto yo no logro respirar lo que necesito para poder mantenerme funcionando al 100. ¿O no, José? Justamente, este tema lo vimos la semana pasada, Pilot, así que están todos así, carta con Puta, el tema. Pero, excelente. y lo van a entender fácil, pero así es el tema. Y sobre todo cuando, cuando uno no prooxigena bien y lo mandan, le cambian la coordenada a última hora y hay que operar, se sufren las consecuencias del oxígeno. Yo lo viví en carne propia, estuve síndrome de hipoxia junto con mi equipo. No les voy a contar cuál era el piloto que iba a cargo, pero lo sufrimos y es complicado. Uno lo ve realmente, se ve disminuido y lo único que quería es bajar. Y ante eso, bueno, tampoco voy a bajar brusco, entonces igual es un proceso bien, bien complicado. Pilot, mira, con respecto a lo que estás diciendo tú, el tema de que, bueno, mientras más alto es menos denso el aire, ¿cierto? Y para mantener el tema de la presión al dar hay que aumentar la velocidad. O sea, podríamos decir, aquí nos pregunta el Roberto Peralta, que el avión consume más combustible cuando son los vuelos más a mayor altura. No, todo lo contrario. Ocurre todo lo contrario. Al estar volando más alto y estar el aire menos denso, el aire va a ofrecer menos resistencia al avance del avión. Eso proporcionalmente va a implicar un menor requerimiento de, de potencia, de motor, para poder alcanzar una misma velocidad. Por otro lado, la menor cantidad de oxígeno por volumen, digamos, la menor presión, va a generar de que los motores no puedan operar con el 100% de potencia que podrían operar en superficie. Por lo tanto, también se va a ver reducida las potencias de operación de los motores, ya sean recíprocos o sean turbinas. ¿Ya? Y nuevamente, entonces, hay un segundo factor que también va a influir en que el consumo sea menor. Normalmente, mientras más alto, los consumos van a ser menores. En este dibujo que tenemos acá, se ejemplifica la diferencia que se genera en la performance de despegue de un avión desde el nivel del mar y a 8.000 pies de altura. Ustedes van a decir, ¿de qué nos sirve a nosotros que no volamos en el avión? O sea, volamos en el avión para arriba, pero no para abajo. Y en el paracaídas pasa lo mismo. Y ustedes se van a encontrar que el comportamiento aerodinámico del paracaídas en un día de invierno, para los que recuerdan el invierno pasado, va a ser completamente distinto al que tienen en enero, cuando están las máximas temperaturas, a eso a las 2, 3 de la tarde, con 28, 30 grados, es distinto el comportamiento al aterrizar. Esto afecta tanto el despegue como el aterrizaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente la temperatura afecta la densidad y la densidad va a afectar el comportamiento de performance o del avión o del paracaídas. En realidad cualquier aerodinámica que se desplace por el aire. ¿Ya? Pilot, lo otro, mira Dale. aquí, nos dice, ¿dónde está don Jorgito Redondo? Nos pregunta, ¿cómo afecta la variación de presión atmosférica a los altímetros? Ah, para allá vamos. No estaba preparado, pero mira la siguiente diapositiva. Esto es lo que va a ocurrir. Eh, a distintas temperaturas, el comportamiento del altímetro también va a variar. Perdón. Si nosotros estamos volando en una atmósfera muy fría, la altitud que vamos a ver en el altímetro va a ser, entre comillas, más pequeña o menor que una altitud real que podríamos suponer. Porque el altímetro lo que hace, el altímetro básicamente es un barómetro. El altímetro mide presión atmosférica. Y lo que hace a partir de esa medición de presión atmosférica es que va a reflejar en su indicación de altitud de acuerdo a la diferencia de presión. Si estamos en una atmósfera fría, como es el ejemplo del avión que está más a la derecha, el aire está más denso y por lo tanto al estar más denso
todos esos cambios de presión que se van a generar en el desplazamiento en la vertical se van a ver reflejados en un espacio más pequeño que si el aire estuviera menos denso. Por el contrario, en un día caluroso, una misma indicación de altitud de presión va a generar una realidad diferente de que eventualmente uno podría estar en la realidad volando más alto, pero indicando los mismos 5.000 pies como es este caso. ¿Ya? Esto al uso del altímetro que ustedes le dan, es súper importante que ustedes lo tengan en conciencia, en saber que en un día frío el respetar las altitudes mínimas va a ser especialmente importante porque van a estar volando un poco más bajo, ¿ya? Que en un día cálido. Sin embargo, del momento que ustedes están considerando el altímetro siempre con el cero puesto en la zona de salto, eso no va a implicar que tengan que hacer ningún otro ajuste. Al contrario de lo que ocurre con los aviones. Los aviones, cuando están volando en términos locales, están volando con una referencia de altitud basada en la presión atmosférica de ese lugar. Pero pasados ciertos niveles hacia arriba, uno debe pasar a un seteo estandarizado. Por lo tanto, en esos cambios se podrían eventualmente generar conflictos con otros tráficos. ¿Ya? Para ustedes lo importante es generar esa conciencia. Si la atmósfera está más cálida de lo normal, probablemente vamos a estar enfrentados a una altitud indicada que es mayor que la realidad. Y si es más frío, eso está comprimido y vamos a tener una indicación a lo mejor un poco menor. Eso es lo que pasa con la temperatura en el altímetro. No sé si estoy contestando con eso la pregunta. Sí, eso era lo que nos consultaba don Jorge. Excelente. Mira, y la otra esta que es cortita. Vale. Entonces, a mayor altura, el aire es menos denso y por ende el velamen abierto, la tasa de descenso es mayor. O sea, menos resistencia en el descenso. ¿Es verdad? La vela baja más rápido. La vela va a bajar más rápido en la realidad. Aerodinámicamente va a ser la misma velocidad. Como el aire es menos denso, va a tener una velocidad verdadera mayor. ¿Ya? Perfecto. La gracia es que como vamos todos para abajo, vamos a terminar volando con la vela a la velocidad que corresponde. Buena. ¿Ya? Sigamos. Ya, a partir de entender entonces un poquito esto que conversamos de la temperatura y de la presión, vamos a ver rápidamente lo que es teoría del viento. A grandes rasgos, para poder entender un poquito cómo se comporta el viento ahí en Cuatro Diablos, en Chiñihue. ¿Ya? Como dice aquí, el viento, en realidad no lo dice ahí, el viento, ¿qué es el viento? Y todos tenemos una noción un poco innata de qué es lo que entendemos por viento. Básicamente el viento es el aire en movimiento. ¿Y por qué se mueve el aire? Se va a mover por varios motivos, pero el principal es lo que se llaman las gradientes báricas. Es decir, que el aire se va a desplazar siempre de donde hay altas presiones a donde hay bajas presiones. ¿Ya? Y como vimos anteriormente, esas diferencias de presiones se van a generar a consecuencia de diferencias de temperatura. ¿Ya? ¿Y por qué se generan diferencias de temperatura? Nuevamente, por el calentamiento que no es homogéneo en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Aquí teníamos este dibujito. ¿Qué es lo que está mostrando? Está mostrando en esta zona de acá, aquí en rojo, una porción de tierra y en verde una porción de mar. ¿Ya? Están los dos en este ejercicio a una misma presión atmosférica, pero, sin embargo, entendemos de que la Tierra se calienta más rápido que el agua y, por lo tanto, el aire que está en esta zona va a empezar a calentarse más. Al calentarse más, el aire se expande. Al expandirse el aire, empieza a subir. Al subir, va a desplazar las presiones que están en altura hacia mayor altura, porque está subiendo esta columna de aire, y va a generar de que en un mismo nivel tengamos que sobre el continente va a generarse en altura mayor presión que hay sobre el mar. Como recién dijimos, que el aire va de alta a baja,
En altura, nuevamente, en altura, el aire va a ir desde continente a mar. Al revés de lo que estaba ocurriendo recién, al aumentar, perdón, al haber levantado el aire en el continente, ahora está saliendo aire de ese sector, se entiende que en superficie se va a generar una baja presión. ¿Ya? Por lo tanto, ahora la alta está donde está el aire más frío y la baja donde está el aire más cálido. Por lo tanto, la gradiente bárica dice que el viento va a ir desde mar a continente, en superficie. ¿Ya? Y de esa manera se genera este esquema que está aquí. Este esquema que está aquí es válido localmente para el día. ¿Ya? Y que básicamente dice que donde está más caliente el continente, hay más temperatura del aire, se genera una baja. Donde el aire está más frío, proporcionalmente hay una alta. Y por lo tanto, durante el día, naturalmente, el aire debiera venir desde el mar hacia el continente. En la noche, el continente se enfría más rápido que lo que ocurre en el mar. Por lo tanto, ahora aquí está la masa de aire más fría, acá está la masa de aire un poco más cálida, por lo tanto aquí hay más presión, acá hay menos presión y el sentido se invierte. En altura se genera lo mismo, se invierte. ¿Ok? José, súper importante por aquí. ¿Alguien que tenga alguna duda antes de pasar al dibujo grande? Este fenómeno, Bailo, del que se conoce como la famosa inversión térmica, No, ¿no? no, no. La inversión térmica es otro cuento. Es, a ver, para que no nos quedemos con la duda. Vamos atrás. Cuando explicamos lo que era la atmósfera, dijimos que íbamos a hablar de la troposfera porque es donde está la mayor cantidad de agua y que la troposfera tenía un comportamiento que se llama comportamiento de atmósfera estándar y que decía que la temperatura va en descenso de 2 grados cada 1000 pies desde el nivel del mar a 15 grados hacia adelante. ¿Hasta dónde? Hasta la tropopausa, ¿ya? Que es la siguiente capa. Se llama inversión térmica cuando el aire deja de comportarse de esta manera, deja de disminuir con la altura y eventualmente empieza a aumentar con la altura. ¿Ya? Esa es una condición bien típica del invierno. ¿Ya? Porque durante la noche la superficie de la Tierra se enfría mucho. Todas estas mañanas, por ejemplo, que hay 0 grados, 1 grado, está muy helado. Y el aire que está sobre eso no necesariamente se ha enfriado tanto. Acuérdense que de estos 4000 AGL que afecta la composición de la Tierra. Por lo tanto, en esta capa baja, el aire tiende a enfriarse más de lo que hay para arriba. Se enfría más producto de que la Tierra está fría. Entonces, típico del invierno, cuando no hay otro fenómeno presente como un frente u otra cosa, ocurre eso, de que en niveles bajos hay muy baja temperatura. Y hacia arriba empieza a aumentar hasta una parte. Hasta esa parte que empieza a aumentar, se habla que hay una inversión térmica. Y después de ese lugar en adelante, se sigue comportando según esa misma curva. ¿Se entiende? Perfecto. Pero se refiere al comportamiento de esta gradiente de temperatura con la altura, cuando sale la inversión térmica. Acá, a diferencia de eso, lo que estamos hablando es tratar de entender cómo se comporta el viento, que es este movimiento de la masa de aire, por qué se mueve primero, que básicamente es por estas diferencias de temperatura, qué es lo que ocurre a niveles locales, donde hay continente y hay mar, durante el día y durante la noche. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque vamos a pasar a este otro dibujo. Y aquí a lo mejor me apuro mucho con el lado derecho. Miremos solamente el dibujo que está al lado izquierdo. Cuando nosotros miramos el planeta, en el planeta pasa algo parecido. ¿Ya? Y esto se explica con distintos modelos. Primero está este modelo que es de una célula que se llama. Se refiere a que es un movimiento por hemisferio. ¿Ya? En ese modelo se asume 3 cosas que están ahí.
Primero, que la Tierra es uniforme. Aquí no tenemos esto que sabemos que es así, que la superficie no es uniforme y que no se calienta todo igual. Aquí estamos pensando, imaginémonos que es igual. ¿Ya? Estamos asumiendo que la Tierra no está inclinada, es decir, en este momento estamos con la Tierra sobre una vertical, por lo tanto recibiendo los rayos del Sol absolutamente perpendiculares, y además en este modelo la Tierra no está rotando, está quieta. Si nosotros tuviéramos ese esquema, se generaría lo que está en este dibujo, que es básicamente que los rayos del Sol más directos van a llegar al ecuador, y más indirectos, naturalmente, a los polos. Por lo tanto, en los polos va a ser mucho frío, en el ecuador preciso va a ser mucho calor. Aquí se va a generar una baja por ese aumento de temperatura, y en los polos se va a generar una alta producto del frío. Y nuevamente se va a generar que en superficie el aire va a circular, el viento va a circular desde alta a baja, y en altura al revés, y de esa manera se genera este esquema de un movimiento circular entre el ecuador y los polos. ¿Ya? A gran escala, si es que lo comparamos con lo que recién veíamos de la playa y el mar. ¿Ok? Esta parte yo sé que es densa, ¿ya? Pero, y así que la voy a pasar un poco rápido. Cuando a este modelo le agregamos la rotación de la Tierra, nos encontramos que esta interacción de la Tierra dando vueltas con esta capa de gases que la rodea, genera que esa célula se separe. Se separa en 3 células. ¿Ya? De ahí está este segundo modelo que está a la derecha, que es el modelo de 3 células. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se generan unas diferencias en los 30 grados de latitud, en los 60 grados de latitud, haciendo que se separen 3. Y si nosotros viéramos a la Tierra de composición uniforme, sin inclinación y rotando, nos daríamos cuenta de que se generan estos 3 cinturones. No es tan fácil verlo porque obviamente la Tierra no es uniforme, pero si nosotros miráramos un planeta uniforme, como por ejemplo Júpiter, está aquí en la esquinita, nos daríamos cuenta de que tiene una velocidad de rotación distinta, por supuesto, y una dimensión diferente, y también se genera este fenómeno de que no tiene una sola célula, sino que tiene un montón de células por hemisferio. ¿Ya? Eso es un poquito lo que refleja este modelo. ¿Para dónde voy? No nos quedemos ahí enredados. Que tenemos este esquema de las 3 células, con estos cinturón de baja en el ecuador, de alta en los 30 grados, de baja después en los 60 y una alta en los polos. Y sabemos de que la Tierra, la superficie no es uniforme, tiene continente y mar distribuidos de manera diferente, incluso entre hemisferios. Tenemos que el hemisferio norte tiene la mayor cantidad de tierra y en el hemisferio sur somos mayoritariamente agua. Y por lo tanto esa posición que se ve tan ordenadita en ese modelo, que sirve para estudiar y para entender, nos damos cuenta de que no están así, no están ordenados. Básicamente, ¿qué es lo que genera? Que en este espectro, de entre los 30 y 60 grados, las latitudes medias que se llaman, los vientos predominantes vengan en nuestra latitud desde el oeste. Si es que alguien se fija, nosotros en Santiago estamos en el paralelo 33 y fracción. Yo acá en Rancagua estoy casi en el 34. Y por lo tanto, esto es lo que nos afecta a nosotros. ¿Para dónde voy? En Cuatro Diablos nos vamos a encontrar entonces que de acuerdo a esta explicación de este esquema de circulación atmosférica, en altura siempre ustedes se van a encontrar con vientos desde el oeste. Dependiendo de la condición y si es que hay otro fenómeno, va a tener una tendencia a estar un poco más de noroeste o eventualmente, como está en esta época, normalmente de suroeste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos cinturones de presiones se van a desplazar junto con el cambio de las estaciones. Acuérdense que la Tierra efectivamente está inclinada y esa inclinación va a generar que, dependiendo de la posición de la Tierra alrededor del Sol, en algún momento un lado, un hemisferio esté más cerca del Sol que el otro, y por lo tanto no va a estar pegando directamente en el ecuador como en el dibujo, sino que un poco más arriba, un poco más abajo en la latitud, y por lo tanto esto va a subir un poquito o bajar un poquito. Pero aquí siempre la condición predominante va a ser del oeste en altura. ¿Qué ocurre en superficie? Lo que veíamos en el primer dibujito. Aquí
los que hacen memoria, especialmente en el verano, esto se marca mucho más, nos vamos a encontrar de que en las mañanas, bien temprano, normalmente estamos operando a la otra pista, a 08. ¿Por qué? Porque el viento viene de cordillera. ¿Por qué viene de cordillera? Nuevamente, porque el continente se enfría más rápido. Y aquí hay más presión. Y en la costa hay menos presión. La brisa fluye para allá. Independiente de que en el esquema general sea al revés. Y en las tardes ya empieza a subir la temperatura en el continente, ¿cierto? Se invierte. Pasamos a eso a las 10, 11 de la mañana por esta como nebulosa en que no hay viento para ningún lado, que está medio revuelto, y después se pone definitivamente desde la costa. Así. ¿Ya? Y a esa condición, además le vamos a agregar la turbulencia mecánica que va a generar el paso del viento por los hangares, por los árboles, o cualquier otro obstáculo que haya en su camino. ¿Ya? Entonces eso es lo que quería mostrarles. Esa explicación latosa y lenta de antes, para que entendiéramos un poquito qué es lo que ocurre. En altura es muy difícil, muy raro que no esté de esta manera. Esto es lo que manda. Y en superficie, ustedes con esto van a entender por qué en las mañanas está poblado, después durante el día va cambiando para el otro. ¿Ok? José, ¿preguntas? Sí, hay una que es cortita y nos dice, ¿qué ocurre cuando el viento, por lo que se alcanza a ver en los pronósticos, tiene dirección perpendicular a la costa? Eso es justamente lo que normalmente ocurre y lo que va a ser más común. ¿Ya? A nosotros básicamente no nos va a afectar especialmente porque es lo que es normal, que esté perpendicular a la costa. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la condicionante y lo que va a ocurrir? Viene de la mano con lo que vamos a ver ahora, que es el tema de la humedad y las nubes. ¿Ya? Desde la costa nos vamos a encontrar con que va a traernos aire húmedo, aire con agua. Y ese aire con agua, en la mañana cuando se enfría, nos va a generar un tipo de niebla. ¿Ya? Pero lo vamos a ver a continuación, ahí se los voy explicando con dibujitos más entretenidos. ¿Ok? Seguimos entonces. El tema de la humedad. La humedad en la atmósfera es relativa a la presencia de agua. Dijimos que toda esta tremenda capa de gas, hasta un 5% de todo eso, es agua. Agua en distintos estados. ¿Ya? ¿Y cómo se mide eso? Se mide en un concepto que se llama humedad relativa. ¿Ya? Entonces, esta cuestión es bien interesante porque ¿a qué se refiere la humedad relativa? La humedad relativa se va a referir a la cantidad de agua en estado gaseoso que una porción de aire puede resistir, ¿ya? Por características termodinámicas, digámosle. Eso siempre es igual, es de la misma manera, ¿ok? Por lo tanto, es medible, ¿ya? El vapor de agua, eh, la cantidad de vapor de agua que una porción de aire resiste va a ser diferente. Va a ser diferente según su temperatura. Y nos vamos a encontrar que mientras más cálido, más caliente esté el aire, va a resistir una mayor cantidad de vapor de agua. Por el contrario, mientras más se enfríe esa porción de aire, va a resistir menor cantidad de vapor de agua. ¿Ya? Este juego del vapor de agua y el aire va a ser el principal contribuyente a los fenómenos meteorológicos que ocurren. ¿Ya? Y va a generar un concepto que se llama el de aire saturado y no saturado. ¿A qué se refiere esto? Que cuando esa cantidad de vapor que resiste el aire alcanza el máximo, en ese máximo lo que ocurre es que el aire ya no es capaz de mantenerse en la porción en su estado gaseoso y se ve obligado a cambiar de estado. ¿A qué estado? Al estado líquido y eventualmente incluso al estado sólido. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el aire se enfría suficiente, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos que a menor temperatura aguantaba menos vapor de agua, entonces cuando el aire se empieza a enfriar, obligatoriamente va a empezar a condensarse, producto de este fenómeno. ¿Ya? Y ese enfriamiento, esa condensación, finalmente es la que va a reflejar la generación de nubes. ¿Ya? ¿Qué es otra cosa importante? Cuando se genera este cambio de estado gaseoso a estado líquido,
Obviamente esto involucra cambios de energía, ¿ya? Pero no es misterio y todos sabemos de que para que el gas, el vapor, se convierta en líquido tiene que disminuir su temperatura. Pero esto implica, entonces, de que hay una cantidad de temperatura que es entregada al ambiente, ¿ya? Por lo tanto, al entregarse temperatura al ambiente, nos vamos a encontrar que cuando el aire está saturado, se va a enfriar más lento, y cuando no está saturado, se va a enfriar más rápido, con la altura, ¿ya? ¿Esto qué va a generar? Va a generar distintos tipos de nubes, dependiendo de cómo esté sucediendo esto, ¿ya? ¿Y qué son las nubes? Las nubes van a ser la representación visual de cómo se está comportando la atmósfera. Si tenemos una atmósfera estable, las nubes van a tender a ser algo que se llama estratiforme, es decir, con forma de cava. Por ejemplo, la niebla es el estándar de una nube estratiforme. Si la atmósfera está inestable, va a tender a generar nubes con desarrollo vertical, ¿ya? Como por ejemplo, en verano, si se han fijado, uno mira para la cordillera a eso a las 2, 3 de la tarde y se ven unas nubes con forma de coliflor para arriba. En la cordillera en ese momento hay un aire muy inestable y producto de la alta temperatura se empieza a generar esta nubosidad hacia arriba. ¿De qué están compuestas las nubes? Las nubes están compuestas principalmente por gotas de agua líquida, ¿ya? Y esta es una de las principales peleas que tengo yo cuando llegan los alumnos, porque yo les pregunto de qué color es el vapor de agua y todos me dicen que es gris o que es blanco. Y la verdad es que el vapor de agua es invisible. Lo que se ve cuando hierve la tetera o el hervidor es agua líquida. Justamente de esta aire que está saliendo del hervidor, que está con mucha temperatura, por lo tanto resistiendo mucha cantidad de vapor de agua, que cuando entra en contacto con el resto del ambiente, baja su temperatura y se condensa. ¿Ya? De eso básicamente se trata el tema de las nubes. Se clasifican de acuerdo a su forma, en nubes estratiformes como capa, cumuliforme con desarrollo y contornos claros, y se van a clasificar también por su altura, como estamos aquí. ¿Ya? Distintos nombres, no tienen que sabérselos, por supuesto que no, pero en el ambiente que nosotros nos movemos nos vamos a encontrar con todas estas que están aquí en el circulito. Nosotros nos podemos encontrar con nubes de desarrollo vertical, con altos cúmulos, con altos estratos, con estratos, estratocúmulos, nimbostratos. Cada una con sus respectivas características. Las del lado izquierdo de la foto van a tener relación normalmente con atmósferas estables, van a ser beneficiosas entre comillas, al vuelo, no van a generar turbulencias, pero sí nos pueden generar visibilidades reducidas, por ejemplo. ¿Ya? Y tienen normalmente una gran extensión. Por el otro lado, las nubes de desarrollo vertical normalmente están, o sea, siempre están asociadas a una atmósfera inestable. La atmósfera inestable está asociada a muy buena visibilidad, pero dentro de la nube, tremendos movimientos verticales del aire, mucha turbulencia, precipitaciones, granizo, un ambiente absolutamente ajeno a lo que cualquiera de nosotros querría para estar volando entre medio. ¿Ok? Entonces, un poquito llegamos a lo que es la niebla. ¿Ya? La niebla, básicamente, por definición, es una nube que está en contacto con la superficie de la Tierra. Para que se genere tanto la nube como la niebla, se necesita que haya una alta humedad relativa, es decir, que esté el aire cerca de la saturación, de acuerdo a lo que hablábamos recién, que haya núcleos de condensación. Por ejemplo, núcleos de condensación podrían ser pequeñas partículas de humo, por ejemplo. Por eso en Santiago, cuando está más contaminado, tiende a formarse este smog, esta niebla en la mañana más notoria. Y algo que obligue a esta saturación, que en este caso es la baja temperatura. Entonces, a la pregunta que hacían respecto a qué pasa cuando el viento es perpendicular a la costa, normalmente lo que pasa es algo parecido a lo que se ve en esta foto a la derecha, ¿ya? Y es que se observa que viene esta masa de aire que viene desde el mar, como viene desde el mar con una gran cantidad de vapor de agua, y entra al continente en la mañana con el continente frío, y por ende se satura, se genera esta nubosidad estratiforme, baja,
y que normalmente es la que nos genera problemas en las mañanas para poder salir. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta foto que saqué en el verano, se ve el pond ahí al fondo y se ve como una capita de neblina. ¿Ya? Eso es justamente un reflejo de lo que les estoy diciendo. El pond, por supuesto que es agua. El aire que está sobre el pond tiene una cantidad de vapor de agua producto de eso mismo. Pero como hace frío en la mañana, el aire que pasa por ahí, a lo que se enfría, se empieza a generar el vapor visible, como podríamos decir. En realidad no es vapor, son pequeñas gotas en suspensión. Esto a gran escala es lo que ocurre cuando hay niebla o neblina. ¿Ok? José, ¿cómo vamos? Bien, bueno, hay una pregunta cortita, dice, ¿cómo afecta la Dale. caída saltar sobre nubes? En la cabina no afecta en realidad. Va a ¿En afectar la, en la caída? en la caída. Sí. En la caída, bueno, lo principal es que la nube va a generar, primero, que vamos a perder visibilidad con el terreno, ¿ya? Por lo tanto, de ninguna manera es recomendable estar saltando sobre la nube, ¿ya? Nosotros debiéramos tender a buscar el espacio para poder cruzar, pero distanciado de la nube. De hecho, más adelante vamos a ver lo que la regulación nos pide, es justamente que mantengamos distancia tanto en la vertical como en la horizontal desde la nube. ¿Ya? Si por algún motivo nosotros vamos a cruzar la nube, lo que nos vamos a encontrar y lo que podríamos esperar primero es que nos vamos a mojar. Porque naturalmente, y como recién estábamos conversando, la nube está compuesta por agua. Y segundo, podríamos esperar pequeños cambios en el viento, turbulencia. ¿Ya? Especialmente si la nube tiene una forma un poco más comuliforme, una forma más definida. Si las formas de capa no debiera ser tanto, debiera ser menos. Vamos a estar cruzando, si es un estrato estratiforme, probablemente vamos a estar cruzando una inversión térmica, también genera una pequeña turbulencia. ¿Ya? Bueno, Pilot, Eh, como una forma de responder esta pregunta de cómo afecta en la caída de saltar sobre las nubes, es exactamente como vos dijiste, la regulación por ahí no nos acompaña, pero qué lindo que es saltar sobre las nubes. Es una por supuesto. sensación espectacular ir, ver absolutamente todo el manto blanco y poder saltar sobre ella, salir arriba de la drop zone y aterrizar, ¿no? Lo bueno que nosotros podemos saltar por ahí en lugares donde sean bien, bien llanos, que tengamos una zona libre de obstáculos abajo, pero también está el tema de si hay aeronaves volando o no que no podemos ver. Entonces, por eso la regulación dice que la distancia de las nubes debe ser tal y cual o lo otro, que seguramente le vas a hablar después, pero quería Sí, resaltar qué lindo que es saltar sobre las nubes. es bonito, es como sentirse Superman un ratito. A mí me gusta volar entre medio de las nubes. Pero ese es el tema de las nubes. Básicamente lo principal, como decía Búa, es el tema de poder mantener visibilidad sobre lo que nos rodea, ya sean otros tráficos, sean obstáculos, cerros, o ese es el cuento de las nubes. Bien, ya, con eso estaríamos terminando lo que son conceptos básicos. Ya hemos pasado por una amplia gama que va desde explicar un poquito de qué se trata la atmósfera, vimos temperatura, vimos presión atmosférica, vimos los vientos, sabemos cómo se comportan ahora los vientos en Chiñihue, por qué se comportan así. Vimos un poquito de humedad relativa, yo sé que esa parte es un poco latera, formación de nubes, niebla. Ahora vamos a pasar a lo que son estaciones meteorológicas, reportes y pronósticos. ¿Ya? Y ya estamos completando la primera hora, así que voy a tratar de no quedarme pegado. El Sistema Meteorológico Nacional en Chile está a cargo de la Dirección Meteorológica de Chile. Y la Dirección Meteorológica de Chile divide el espacio aéreo nacional en distintas regiones de información. En cada una de esas regiones de información, aquí en esta foto podemos ver Antofagasta, Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas, Isla de Pascua. En cada una de esas tiene un centro meteorológico que se encarga de elaborar todos los productos que ellos entregan, llámese pronósticos meteorológicos, de juntar la estadística, datos o todo lo que uno requiera. Y cómo lo trabajan a partir de reportes.
de una red de observaciones y reportes meteorológicos que está básicamente en cada lugar que hay un aeródromo, hay una estación meteorológica. Y con la estadística y los informes que va haciendo cada una de estas estaciones, esta oficina central de cada región elabora su trabajo y puede alimentar el sistema para generar pronósticos. ¿Ya? Hay estaciones que son a la antigua, digamos, los instrumentos básicos, y hay una persona que va con una plancheta todas las mañanas, cada hora, y va y mide temperatura, presión atmosférica, punto rocío, etc. Hoy día hay estaciones meteorológicas que son automáticas, es decir, computarizadas, enlazadas por Wi-Fi a un computador, y el computador levanta esta información de manera automática. Eventualmente hay un operador que ingresa temas mínimos, ¿ya? De esta manera se va alimentando el sistema. Además de lo que tiene la Dirección Meteorológica de Chile, obviamente cualquiera puede eventualmente buscar en el comercio y buscar una estación meteorológica. Nosotros en Chiñihue tenemos una estación meteorológica. Ustedes han visto ahí donde está el banderín que está ahí al frente, por donde llegan los que vienen caminando del Barbarella. Han visto, ahí está dando vuelta, y en el manifest hay una pantallita parecida a la que está aquí en la foto, donde nos entrega información de presión atmosférica, de viento, temperaturas, etc. De esa manera es la manera en que uno puede saber cómo se está aportando en la realidad el tiempo, la atmósfera, ¿ya? Y esto a nivel Dirección Meteorológica de Chile se complementa, porque esto todo es superficie. Decimos, ¿cómo saben cómo está para arriba? Bueno, esto se complementa en que cada una de estas regiones de información que le mostré recién, además realiza una medición en altura. ¿Con qué? Con un globo sonda, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajo coloqué Santo Domingo. Santo Domingo es la estación desde donde se lanza el globo sonda de la región de información de vuelo de Santiago, ¿ya? Y ellos lanzan 2 veces al día. Esto está en hora GMT. Hoy día esto implica que a las 7:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, todos los días, se lanza un globo sonda en Santo Domingo, ¿ya? Este globo sonda tiene una pequeña estacióncita meteorológica colgada que se va midiendo el comportamiento de la atmósfera hacia la altura. Esos datos son enviados a una central y son ingresados para poder elaborar pronósticos, ¿ya? De esa manera es que la Dirección Meteorológica de Chile obtiene los datos para poder generar sus productos. Productos que, si ustedes entran a la página de la Dirección Meteorológica de Chile, van a encontrar en este formato. Pueden ver, hay pronósticos para cada día, por ejemplo, para Melipilla, y va a mostrar los días que siguen, y le va a decir la mañana está nublado, parcialmente nublado, tienen dibujitos que representan nubosidad baja en la mañana, en la tarde hay menos nubes, hay una temperatura mínima, una máxima, ¿ya? Esto en realidad no es de hoy día, esto es del jueves. Estaba terminando estas presentaciones para poder mostrárselos a ustedes aquí más, un poquito más contextualizado con lo que estamos viendo ahora en invierno, ¿ya? Y esto básicamente es lo que puede generar la Dirección Meteorológica de Chile. Y esto es lo que se llama pronóstico, ¿ya? Un pronóstico, por concepto, es algo que se prevé que sea de esa manera, ¿ya? Y lo que nos decían las estaciones meteorológicas antes de esto es una realidad, es algo que es medido, es tangible, es como está haciendo actualmente, ¿ya? A partir entonces de estos datos, de lo que es real, se generan pronósticos, que es cómo se espera que esté. Y estos hoy día principalmente se trabajan en base a modelos predictivos, que son modelos computacionales, algoritmos, qué sé yo, ¿ya? La Dirección Meteorológica de Chile va a ser una fuente de información. Hay otras fuentes de información. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un pronóstico de una aplicación que se llama Windy. Y Windy, por ejemplo,
ocupa en su aplicación 3 modelos predictivos. Un modelo europeo, que es ese que está ahí, otro que es el modelo más típico, que es uno que se llama GFS, que es global, y un modelo de MeteoBlue. E incluso ustedes podrían aquí apretar la pestaña comparar y les mostraría qué es lo que está pronosticando cada uno de esos modelos en base a la información que recibe de las distintas estaciones. ¿Ya? Y de esa manera uno tiene un pronóstico de cómo se debiera estar comportando el aire hacia la altura durante el paso de los días. ¿Ok? ¿Ya? De esa manera, por ejemplo, nosotros podríamos ver que aquí en Melipilla, esto es de Melipilla, va a tener aquí una diferenciación de presiones que van a marcar altitudes estimativas. Los 14.000 pies están en el orden de los 600 hectopascales. Esta raya de aquí debe ser más o menos lo que sería mandatorio para nosotros. Y de esa manera en esta aplicación, si nosotros miramos la línea de los 600, vamos a ver cómo se porta el viento en altura. Esto, para entenderlo, la rayita principal va a marcar la orientación de lo que se está pronosticando. Después las rayitas que están por los lados van a marcar la intensidad del viento. Entonces, por ejemplo, si miramos esta primera rayita que está aquí, perdón, la cuarta rayita que está de izquierda a derecha, tiene una orientación que está del orden del sur-suroeste. Podría ser un 200 como orientación magnética. Y tiene dos rayitas largas, cada una de esas rayitas largas vale 10, y una rayita corta que vale 5. En este caso, entonces, en altura, teníamos un viento, están pronosticando de el 200 con 25 nudos. Los triangulitos valen 50. ¿Ya? Y de esa manera uno se puede hacer una idea más o menos de la intensidad. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito entonces? Cuando hablamos de pronóstico, y en ese sentido el MeteoBlue también va a ser pronóstico, es algo que se espera que sea de esa manera, pero que no es 100%. ¿Ya? Pronóstico siempre va a ser un pronóstico, es algo que se espera. Por lo tanto, uno no puede confiar 100% en lo que está pronosticado. A diferencia del pronóstico, si uno tuviera la capacidad de ver, de estar tirando estos globos sondas de manera permanente, podríamos tener una información precisa de cómo está la altura. Pero como les digo, eso solamente se puede ver 2 veces al día. ¿Ok? Ahora, el comportamiento de la atmósfera en altura tiene la tendencia a ser relativamente parejo. De hecho, ustedes miran aquí y se observa hacia la altura que hay una tendencia a estar todo más o menos parecido, va aumentando intensidad solamente. Y es en superficie donde se generan estas diferencias. ¿Y qué pasa en superficie? Se calienta de manera diferente y por lo tanto es donde se generan estas diferencias. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué es lo que dice la USPA respecto al conocimiento de meteorología que ustedes deben tener? Es responsabilidad de paracaidista, dice que los vientos de superficie sean revisados antes del salto y medidos en la zona de aterrizaje. Yo como paracaidista debería preocuparme de que los vientos son revisados y de que está disponible la indicación de viento en la zona de aterrizaje. ¿Cómo se hace eso? Desde la manera compleja, como les explicaba con las estaciones, hasta la manera simple y antigua de la manga de viento. Todos han visto la manga de viento, la charla que da el pilot Rodrigo siempre la incluye y los hace descargar una foto parecida a esta para que a uno no se lo olvide. Estas mangas están estandarizadas y todas debieran tener un comportamiento, y cuando están certificadas, de manera que se explica aquí. Tienen 5 colores o 5 segmentos, cada uno de esos segmentos, al levantarse producto del viento, va a indicar una intensidad. En este caso, cada uno vale 3. Por lo tanto, cuando la manga está completamente estirada, estamos hablando de que hay 15 nudos, a lo menos. Sabemos que eventualmente podría haber un poquito más. ¿Ya? Y de esa manera es la manera más básica en que nosotros podemos tener esta indicación de viento en superficie que nos pide la USPA. ¿Ok? Respecto a los vientos de altura, van a estar disponibles en la página de la Dirección Meteorológica de Chile y otras aplicaciones, como se los mostré, pero son pronósticos. ¿Ya? Y eso se puede complementar a observaciones que se pudieran hacer en vuelo. ¿Con qué? Normalmente el avión, si nosotros configuramos el GPS, los pilotos, con respecto a la velocidad que nos estamos desplazando, vamos a poder tener una indicación de viento en altura.
¿Ya? Sin embargo, a toda esta cantidad de información que podemos obtener, hay que tener presente que los vientos pueden cambiar y por lo tanto siempre hay que estar en un estado de alerta, revisar antes y durante el salto. En la zona hay limitantes. Para estudiantes 17 nudos, para licenciada 19, para licenciada 21. Esas limitantes están dadas allá por la organización. En realidad no, cuando se llega a estos puntos es la organización la que va a detener por medida de seguridad el salto para este personal. ¿Ok? Y respecto a la altura, como les decía, están estas cartas pronosticadas y están las observaciones de la sonda. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener el antecedente. Esto fue el 24, fue el viernes, en la mañana estaba terminando esta diapositiva, y aquí tenemos el orden de altitud que nosotros operamos normalmente, que son los 4.000 metros. Y aquí podemos ver, aquí está la franja que marca los 3.007 y los 4.004, y nos va a entregar temperatura del aire a esa altura, de acuerdo a lo que midió el globo sonda. Esto ya no es un pronóstico, esto es lo que es real. La temperatura que tenía el punto rocío, la humedad relativa, 3%, 12%, muy baja humedad. Y esta es la parte que nos interesa a nosotros, dirección, 225, 200, intensidad del viento, 18 a 25 nudos. ¿Ok? Si eso lo comparamos con lo que estaba pronosticado, que es lo que estábamos mirando, es parecido. Estaba pronosticado más o menos 200, 225, del tipo sur-oeste, con 20 nudos. Acá hay entre 18 y 25. O sea, los pronósticos van de la mano, normalmente sí, pero por supuesto que del momento que es un pronóstico, tenemos que entender de que es algo que hizo un computador con un modelo predictivo y no es una realidad en un 100%. ¿Ok? ¿Cómo vamos ahí con las preguntas, José? ¿Algo? Hasta el minuto nada, Pilot. O sea, Ya. Bueno, cuando yo voy para allá, normalmente trato de tener esta información en la mañana y dejarlas anotadas ahí en la pizarra. Cuando no lo hago es o porque no está disponible o porque se me olvidó. Si alguien me acuerda, pues yo no tengo ningún problema y feliz se los dejo anotados ahí para que tengan conciencia de cuál es la temperatura, la dirección y la intensidad del viento en la altura. ¿Ok? Después, USPA pide además tener algunas nociones de fenómenos peligrosos. ¿A qué le vamos a llamar fenómenos peligrosos? A lo que pueda generar justamente cambios en el viento o de nubosidad, como por ejemplo la aproximación del sistema frontal. ¿Ya? Los sistemas frontales, si nosotros tenemos la costumbre y el hábito de mirar a doña Michelle Adams en la tele todos los días, podemos saber de que uno normalmente tiene la posibilidad de ir monitoreando que viene avanzando un frente a través de los días. ¿Ya? Sin embargo, el frente en sí, por definición, no es algo que nos preocupe tanto, porque normalmente el frente va a venir asociado con condiciones tan malas que no vamos a poder operar. Es lo que viene antes. Y antes del frente pueden venir condiciones de viento complejas que uno en apariencia pudiera pensar de que está muy bueno y que nos va a generar un problema porque nos vamos a encontrar con turbulencias, con cambios de intensidad y dirección en la altura, y eso eventualmente pudiera ser complejo para nosotros. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta a las condiciones meteorológicas. ¿Ya? En días con viento calmo, cálido y con alta humedad, se pueden generar tormentas. En Chile, la verdad que en nuestras latitudes eso no ocurre tan así. Y por eso no lo quise traducir, lo dejé en inglés. ¿Ya? Eso es un poquito lo que ocurre en la cordillera en el verano, pero no en la zona donde está Chiñihue. ¿Ya? Y eso obviamente nos va a generar, como les contaba, nubes de desarrollo vertical, cambios de intensidad, precipitación fuerte, turbulencia, etc. Ahí abajo quise mostrarles un poquito de qué se trata el frente. ¿No? Siempre hablan del frente. ¿Qué es un frente? En muy breve, el frente es básicamente una masa de aire con una temperatura menor que se está desplazando por sobre o hacia una masa con un aire con mayor temperatura. ¿Qué va a generar esto? El choque entre aire denso con aire poco denso. ¿Ok?
El aire denso y pesado se empieza a meter como por abajo, hace como una especie de cuña, obliga a este aire más cálido a subir en altura, y como sabemos, en altura el aire se enfría, si se enfría se satura, si se satura se genera nubosidad, y esa nubosidad finalmente va a generar distintos fenómenos. Puede ser precipitaciones, viento, granizo, etc. Tormentas como esa bonita que está en Miami, nosotros no vamos a tener en nuestras latitudes, así que no debiera ser nuestra preocupación principal. ¿Ya? Puse la foto por puro que estaba bonita la nube. Otro fenómeno peligroso, y ahí conversábamos antes de que partir con Búa, y tuvimos hartos en el verano, son estos diablitos que le dicen en el campo, Dust Devils, es el nombre en inglés, y que son estos como mini tornados que se generan de repente de manera media espontánea, desordenados, en días de alta actividad convectiva, dice aquí. ¿A qué se refiere esta actividad convectiva? Que son días calurosos, mucho calor, y además que son húmedos. ¿Ya? Lo que conversábamos, este aire húmedo con calor es una mezcla perfecta para que se generen estos fenómenos. ¿Ya? Y aunque de repente son vientos que no son tan fuertes como para generar un problema en una estructura de un hangar, por ejemplo, si nos pilla en el despegue o en el aterrizaje, nos va a generar, en el caso mío, alguna actitud un poco anormal. En el caso de ustedes podría ser un poco más peligroso, obviamente en el momento que sus alas son flexibles, son velas, para ustedes va a ser más complicado. ¿Ya? Y por lo tanto hay que estar especialmente atentos en estas condiciones, días calurosos y húmedos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Esto, convección, es un poquito lo que pasa con las térmicas. Y es lo que explica un poco la teoría del viento. El aumento de temperatura genera aire que sube. ¿Ya? Y si eso se genera en superficies que son muy diferentes, se generan aires moviéndose en distintas direcciones. Si ese aire es húmedo, yo les decía que el aire húmedo se enfría un poco más lento, por lo tanto, comparativamente al aire que lo rodea va a seguir con temperatura y va a tener una tendencia a seguir subiendo. Entonces se genera este movimiento que es como con una inercia que sigue hacia arriba. Y en la medida que sigue hacia arriba se va haciendo más potente. Cuando eso se mezcla con viento, eventualmente pueden rotar y se pueden levantar y se genera esta condición. En esa condición el aire está saliendo rápidamente porque está caliente y donde sale se genera una condición de baja presión. Esa baja presión por defecto en la forma de la Tierra entra a jugar otro señor que no lo quise explicar porque es más latero todavía, que se llama Coriolis, y genera que haya un sentido de giro. Y básicamente eso es lo que va a generar entonces el diablito. Necesito días calurosos, con mucha humedad, vientos arrachados, se nos van a empezar a generar estas condiciones. ¿Cuál es el peligro? Cuando nosotros podemos verlo, esto es un poco más alaraco que lo que pasaba en el verano en Cuatro Diablos, pero estaba bonita la foto y se ve el avión, así que igual la colocamos ahí. Cuando el terreno está seco, hay pasto, paja, polvo, nosotros vamos a poder ver el fenómeno, lo vamos a poder hacer visible. El problema es cuando no es visible, porque cuando no es visible, yo no tengo cómo alertarme, cómo le hago el quite, cómo me planifico para aterrizar antes o para hacer el quite por el otro lado. ¿Ya? Entonces, eso justamente es lo que hay que estar monitoreando. ¿Cómo podríamos prevenirlo? Y lo que ocurrió en su momento durante el verano, si la situación es persistente y estamos viendo que es algo que se está generando, eventualmente evaluar la generación de una pausa, parar la operación un ratito, esperar que pase un poco esta condición, que baje un poquito la temperatura y después seguimos operando normalmente y de manera segura. ¿Ya? Puede pasar eso. Yo personalmente vi cómo pasó eso. Ahí un amigo, omitimos nombre, lo arrastró un buen ratito. Yo pensé que se venía contra el avión. Al final logró controlarse. Casi ahí al frente del embarque.
¿Por qué? Porque estaban estas condiciones de viento rachado que generan este tipo de problemas. ¿Ah? ¿Qué otro tema es de necesidad de conocimiento según USPA para ustedes? Los temas de altitud y densidad. Los conversamos al principio cuando hablábamos de presión atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque USPA dice que los performances de los paracaídas, y aquí el José me puede apoyar con fuego, como decimos nosotros, son medidos a nivel del mar y en condiciones moderadas de humedad y temperatura. Y por supuesto que el comportamiento en altura y a otras temperaturas y humedades van a generar un comportamiento que no es exactamente el mismo que podrá venir definido por tabla. ¿O no, José? Así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una diferencia de comportamiento, lo que hablábamos de que vamos a andar más rápido en altura, ¿ya? Producto de esta altitud de densidad, que es la medida de la densidad del aire de acuerdo a temperatura hacia la altitud. Y aquí este dibujito lo coloqué, me gustó mucho, yo no lo tenía dentro de mis archivos, porque justamente muestra las moléculas de aire en superficie están todas juntitas, y hacia arriba se empiezan a separar. Por lo tanto, el aire es menos denso. ¿Ya? ¿Cómo nos afecta eso? Mientras la altitud aumenta, la velocidad aumenta. Un 5% cada 3.000 pies hasta 12.000. Y de ahí para arriba puede ser más del 5%. ¿Ya? En la medida que esto aumenta, ¿qué es lo que pueden esperar ustedes? Velocidades de pérdida más altas. Yo también espero velocidades de pérdida más altas. Mayor velocidad horizontal, mayor razón de descenso o velocidad vertical, y mayores fuerzas en la apertura, producto de lo mismo. ¿Ya? ¿Algo? José, complemento. Mira, aquí ¿Búa, algo? con respecto a los Das Devil, aquí dice qué radio podría tener un diablito y, por ejemplo, como el de la foto que es visible, qué tan lejos o cerca se puede estar. A ver, ¿qué tan cerca o lejos se puede detectar? Va a depender, obviamente, como les decía, si es que hay alguna basura que levante, porque de otra manera no lo vamos a ver. El aire es invisible, por lo tanto ese movimiento no lo vamos a poder detectar. Tenemos que confiarnos en que el momento que Cuatro Diablos una pista de pasto, probablemente vamos a tener alguna indicación. ¿Ya? Si están cultivando el terreno al lado, a lo mejor vamos a tener algún anticipo de lo que puede estar pasando. Y el radio va a ser variable. Va a ser variable dependiendo de justamente cuánto va a ser esta diferencia de temperatura. ¿Ya? Pero de todas maneras son escalas menores. O sea, estas fotos, estamos hablando de, no son fotos chilenas, ¿ya? La foto de la izquierda es África, la foto de la derecha es Estados Unidos, en alguna parte me da la impresión de que era cerca de Arizona, no me acuerdo bien dónde saqué la foto, pero en unas condiciones de temperatura y humedad distintas a las que hay en Chiñihue. Lo que vimos el verano pasado no eran de grandes escalas, sí podían generar algún problema, especialmente para la gente que está manipulando la vela en tierra o los que vienen aproximando a aterrizar, y por lo tanto la precaución tiene que estar de todas maneras. Pero si son de grandes dimensiones como los de la foto, no son como los de la foto, lo que hemos visto por lo menos. No quiere decir que eventualmente si se configuran estos factores pudiera generarse. Pero son más pequeños. Hablemos, lo que vimos el verano pasado, podíamos ver temas de lo que era visible, insisto, de 1 metro y medio de diámetro, no más que eso. Oye, Pilot, mira aquí el Dale. señor Víctor Mazora nos pregunta, ¿se puede dar que a mayor altura la presión sea mayor por algún motivo? Él cuenta, crucé los Andes a 4.200 metros, el GPS marcaba 1.027 hectopascales. ¿Eso fue un error de medición o puede suceder por algo? Buena pregunta. No debiera ser lo normal el sentido, y de hecho la teoría va de la mano, el comportamiento normal es de que disminuya la altura. Motivos para que aumente, yo creo que debiera estar de la mano con la generación de diferencias de temperatura que fueran extraordinariamente diferentes.
o eventualmente algún fenómeno local, como por ejemplo el efecto que puede ocurrir ante el paso del viento entre dos obstáculos grandes. Eventualmente ese tipo de cosas podría generar diferencias, pero no es la norma. No es la norma. No sé lo que específicamente le puede haber pasado a él con esas mediciones. Eso es lo de los obstáculos, lo que dices tú, es como cuando se produce que vais cruzando, por ejemplo, sobre un cerro y sentí que realmente hay un Hay, cambio de... claro, se genera una aceleración, donde un efecto se llama Venturi, y que tiene que ver con una masa que viene desplazándose en un espacio amplio y que se ve obligada a pasar por un espacio pequeño. Eso va a obligar a que aumente la velocidad, localmente en ese lugar va a disminuir la presión, y eso podría generar diferencias con lo que está a un lado de ese lugar. Pero por eso digo, en realidad es difícil poder explicar lo que le puede haber pasado a él si uno no tiene el detalle de las condiciones del día, de cómo estaba comportándose en el resto de la atmósfera en ese momento. Porque a lo mejor en ese momento esos 1000 y tantos hectopascales efectivamente puede haber sido menor que lo que había en superficie. No lo sé, no me atrevería a tirarme un filete con respecto a lo que le pasó a él en particular, pero la tendencia y la regla es que disminuye con la altura. Por eso hoy día hasta el altímetro más moderno del avión con mayor tecnología sigue funcionando en base a lo mismo. Perfecto. Démosle nomás, Eh, Pancho. ya, bueno, aquí sigue un poquito el tema de la altitud-densidad. Como les decía, no solamente los afecta a ustedes como paracaidistas, sino que también me afecta a mí como avión. Y de esa manera ustedes se darán cuenta que cuando recién despegamos desde Cuatro Diablos, el avión va con una razón de ascenso importante y en la medida que vamos subiendo, esa razón de ascenso va disminuyendo. Si hace más calor en verano, normalmente ocupamos más pistas que en un día frío en invierno, por lo mismo. Y eventualmente si quisiéramos tener mejores razones de ascenso, tendríamos que disminuir las cargas del avión. Con el ACU pasaba un poco, con el Bravo Bravo eso no es necesario, el motor compensa todas esas cosas. ¿Ya? Pero obviamente la densidad no solamente lo afecta a ustedes, sino que a todos los que nos movemos en el aire. Respecto a requisitos de visibilidad y distancia en nube, según USPA, esto es lo que debería ocurrir. No deberían saltar a través de la nube, según USPA, por muy lindo que sea. Y tampoco cuando la visibilidad en vuelo sea menos de, como sale en ese cuadrito, bajo 10.000 pies, menos de 5 millas de visibilidad, sobre 10.000 pies, menos de 3 millas, y con las diferencias en la vertical a la nube por debajo de 1.000, sobre 10.000. En el caso de bajo 10.000, por debajo podemos estar hasta 500 pies. Y bajo 10.000, 2.000 pies laterales, esos son alrededor de 600 y tantos metros, y 1 milla, 1.600 metros, en el caso de la distancia lateral sobre 10.000 pies. ¿Dónde se puede obtener la información meteorológica para poder hacer todas estas cosas que estamos conversando? La fuente principal y oficial en Chile es la Dirección Meteorológica de Chile. Tienen su página web, que se las comparto ahí, meteochile.com.cl. TV Tiempo, cualquiera de los canales, también nos va a entregar información de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se viene para el fin de semana. ¿Ya? El uso de aplicaciones como Windy, MeteoBlue, hay una montonera, ¿no? Todas sirven, todas a lo menos están normalmente jugando con el modelo predictivo del GFS, que es el estándar, y por lo tanto es información de pronóstico válido. La asistencia al pilot, por supuesto, independiente de que algunos crean que a nosotros nos molesta que nos pregunten a qué hora se abre, eso es mentira. Especialmente a Rodrigo, le encanta que le pregunten a qué hora se abren las condiciones, a qué hora se despeja. ¿Ya? Y por supuesto que una observación constante es lo esencial. Todo el tema de la meteorología va de la mano con la observación.
Si ustedes son observadores, se mantienen atentos, ven los cambios del viento, se van a ir dando cuenta y les va a ir haciendo sentido toda esta cháchara que nos pegamos el día de hoy. Con 1 hora y media estamos terminando, don José. Así que de aquí en adelante, las preguntas que necesiten, feliz de contestárselas si es que puedo. Mira, aquí Ricardo García nos dice, el viento es más fuerte a menor altura. Por ejemplo, en un log spot, ¿podríamos asumir que a una altura más baja habrá mayor desplazamiento? En realidad la regla es al revés. La regla de comportamiento general de la atmósfera es de que a mayor altura el viento aumenta intensidad. De hecho, si miramos aquí estos pronósticos que veíamos hace un ratito, aquí se ve claramente, mire, incluso miremos el globo sonda. En este caso el globo sonda en superficie está marcando casi viento calma, 2 nudos, y hacia la altura va aumentando hasta llegar hasta 75 en este caso. ¿En qué condiciones debiéramos esperar vientos fuertes en superficie? En condiciones a lo mejor de mayor temperatura, de prefrontales, como les explicaba. Sin embargo, no van a ser más fuertes que lo que hay en altura en cuanto a velocidad. ¿Ya? No sé si con eso le contesto la pregunta. No es la norma que haya más velocidad de viento en superficie que en altura, pero sí nos podemos encontrar con que en superficie hay buen viento. ¿Ya? Chicos, activen el micrófono los que quieran hacer preguntas ahora. Así que ahí vayan uno a uno haciéndola personalmente ahí al pilot. Bueno, aquí en el chat hay varios que han estado comentando el tema, pero en Chile, así como en la dirección, perdón, en la USPA, no es legal saltar sobre las nubes. O sea, siempre hay que tener una visión, una referencia y tiene que verse el piso. Y eso lo hemos visto en varias oportunidades en la Dropzone y por ende todas las Dropzone que se rigen por norma de seguridad lo hacen. Todos esos que han saltado sobre las nubes, no teniendo visión, están cometiendo una ilegalidad. Así que para que eso quede más o menos claro. No sé si puede aportar algo ahí, Pilot. Sí, mira, y de repente más que legalidad, hay que realmente apelar un poquito al sentido común. Estamos haciendo una actividad que por sí involucra riesgos, y el hecho de que nos estemos arriesgando a no tener visibilidad, a que nos pueda separar de otro paracaidista o de un tráfico, de un avión o de un cerro, por supuesto que es aumentar las chances de que algo no salga como esperamos. Por lo tanto, obviamente cada uno es responsable de lo que hace, pero eso es lo que está reglamentado, es lo que está regulado, y a juicio personal lo que dice el sentido común. Eso. Obvio. ¿Alguna pregunta, chicos? Aprovechen. Che, Pailo, ¿te puedo Interesante. hacer una pregunta? Me quedó Dale. pendiente cuando hablaste sobre los globos estos meteorológicos que tiran en Santo Domingo. Dale. Yo siempre me pregunté, ¿esos globos son descartables? ¿Llevan una estación meteorológica descartable? ¿Están Sí. marcados en la carta de vuelo? No sé, porque por ahí un avión se le puede llevar puesto. Sí. ¿Vuelven a la Tierra en algún momento? No sé, te llené de preguntas por un globo, pero bueno, es una duda que yo tengo siempre. No, efectivamente son desechables. Son desechables. Debe ser re complicado encontrarlos después, porque obviamente quedan a partir de que se levantan a merced del viento. Y para fines de seguridad de la navegación aérea, se publican las notas para los pilotos, para las tripulaciones, que definen los horarios y los lugares donde va a estar son los lanzamientos, de manera de que uno sepa con qué se puede encontrar. Ahora, los lugares de lanzamiento también son escogidos de manera que interfieran lo menos posible con el tráfico aéreo. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más, chicos, tiene algo? Mira, José, acá Patricio Cofre está preguntando si el salto sobre las nubes, la apertura tiene que ser antes de ingresar a la nube o después.
Yo lo que preguntaría aquí, Patricio, es que cuando vos saltás arriba de las nubes, te tenés que fijar la altura a la que está la nube. Y ahí vas a ver, tu altura de apertura siempre va a ser la que tengas que abrir, sea por tu licencia A, B, C o D, será 4.000 pies, 3.500 pies, 3.000 pies, pero no es que tengas que abrir tu paracaídas antes o después de la nube, todo va a depender de la altura de apertura que vos tengas de seguridad en tu nivel, ¿sí? Y generalmente si nosotros vamos a saltar sobre las nubes, aunque sea no tan legal, vamos a considerar de que las nubes van a estar más altas de nuestra altura de apertura, cosa que podamos abrir nuestro paracaídas y ver dónde estamos. ¿Me explico? Javier, ¿estáis por ahí, Javier Tarot? Y si nos puede, igual a lo mejor nos puede aportar algo aquí. Creo No, que no está Javi Tarut. no, creo que no está activo, así que Está presente, pero no está sí. en la charla quizás. Bueno, José, yo creo que hemos tenido 20:35 hemos tenido un Sí. tiempo bastante interesante. Hola, tengo una pregunta. Pilot. Hay una pregunta. Ahí viene otra. Hola, Jorge. Oye, una pregunta Hola. referente a los rotores mecánicos que se producen por hangares, árboles, obstrucciones, etcétera. ¿Qué tan graves pueden llegar a ser? O sea, ¿cuál es la tasa de descenso que pueden provocar que si vas a 15 pies aterrizando te puedan llevar directamente a tierra y abruptamente? ¿Puede pasar eso? Eh, Mira, siempre las turbulencias mecánicas van a tener relación con el ángulo de incidencia que tenga la componente del viento y la intensidad que tenga el viento. Naturalmente, mientras más perpendicular al obstáculo y mayor sea la intensidad, la turbulencia que generar y estos rotores a continuación van a ser mayores. Eh, la verdad, yo me declaro un poquito pobre en recursos como para poder saber si es que efectivamente va a afectar el comportamiento del paracaídas, por ejemplo, lo que esté pasando por el hangar en el caso nuestro en la zona, en Chiñihue, pero efectivamente si se diera la configuración de intensidad, podría generar un problema. No sé si te ayudo mucho, Jorge, pero básicamente eso es lo que va a definir que se genere la turbulencia mecánica. Siempre del lado sotavento. Por el lado contrario es donde nosotros tenemos la ventaja. Ok. Ese es el lado Sí, me que queda claro. Alguien ahí comentó en el chat, Mario dice, uff, un amigo se quebró así. A lo mejor Bueno, él yo no sé puede si se acotar más al refiere respecto, no sé. generalmente hacia esas turbulencias, Jorge, pero siempre tenemos que tener en cuenta que las turbulencias mecánicas y las dinámicas van a ser peligrosas para el paracaidista. Tenemos que saber detectarlas, dónde se generan, cómo se generan y cuál es la forma de evitarlas. Siempre, siempre van a ser peligrosas para nosotros. Nuestra tarea es evitarlas, o sea, identificarlas primero, dónde se producen. Con toda la clase que dio el Pilot creo que queda claro dónde se producen y cómo se producen y evitarlas. No sé si fui claro. Sí, perfecto. Es lo mismo que nos dicen en el curso. Era una pregunta más de ampliar el conocimiento. ¿Qué pasa si aterriza aún fuera de zona y no hay opción? Claro, tienes que estar atento, pero puede llevarte a algo así, no sé. Sí, Era simplemente para generalmente se ampliar aterriza fuera de zona y no hay opción de aterrizar donde se genera una dinámica o una mecánica. Tenés que decidirlo con más altura, ¿sí? Ver bien arriba dónde se puede generar, pensar más dónde vas a ir y tratar siempre de evitarlas. Y si no te queda otra, bueno, duro, esperando que tu paracaídas pueda descender bruscamente y te puedas golpear, ¿sí? Mm. Ok, Mira, vale. complementando un poquito lo que dice Búa, es súper importante justamente eso, la observación. La observación desde mientras más altura ustedes puedan tener referencias o algunos indicadores que, que, que demuestren cómo se está aportando el viento en superficie, esa va a ser la información clave para poder prevenir Hola, ¿qué exponerse pasó? ¿Quién es? al rodor. Eh, Pensé que había algo. Yo pensé que había algo. si Aquí estoy en clase, estoy en clase. Si yo veo la dirección del viento, debo evitar el sotavento, ¿ya? Siempre, si yo sé, por ejemplo, que tengo un potrero donde están cayendo fuera de zona, y ese potrero está rodeado de árboles,
y yo sé que el viento viene desde la costa, yo debiera a lo mejor tratar de ocupar esa zona lo más alejado de esos árboles que están hacia la costa, más hacia la cordillera. Porque si el viento viene desde la costa, el rotor se va a generar inmediatamente después de esos primeros árboles, la turbulencia mecánica. Del momento que ustedes puedan identificar con tiempo desde dónde viene el viento, es que ustedes van a poder hacer el quite a esa turbulencia, o salir o alejarse del efecto inmediato. Eso. Excelente. Ok, Perfecto. muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya vos, chicos. Oye, Pilot, creo que nos diste una charla, bueno, extensa, pero muy técnica. Es Muy una interesante. charla que no se puede tomar a la ligera en un corto tiempo. Bastante materia la que nos resumiste. Así que, bueno, de parte de todos, te damos las gracias por tu tiempo, por la preparación, por, ¿cómo se llama? Por todo el conocimiento que nos entregaste. Así que las últimas palabras que quieras decir y nos vamos ahí a la... Ya, pues, nada, pues José, gracias a ustedes por la organización de este tipo de actividades, son las que nos mantienen a todos contentos y motivados en estos tiempos de pausa. Eh, Son estos tiempos que uno tiene que tratar de sacarle algún provecho para que no esté todo negativo y de esa manera, cuando llegue el, el release ahí, podamos volver a Melipilla, podamos volver con un poco más de conocimiento, una mochila un poquito mejor preparada y seguir pasándolo bien, que es lo que nos interesa a todos. ¿Ya? Así que ha sido un gusto verlos de nuevo. Ojalá que esta cuestión dure poco para que podamos vernos ahí en la pista, como nos gusta. Sí, ¿Ah? buenísimo, Pilot. Escúchame, te ganaste como unos Nimbus de oro. Eso. Bueno, así que, bueno, Pilot, nuevamente las gracias por todo. Así que, chicos, interesante. Yo veo ya todos lo vieron. Tremenda charla que se mandó nuestro Pilot. Así que seguimos en esto. Cuídense, como les digo, ya nos van soltando a poco. Esperar que continúe mejorando el tema. Lo principal, cuídense todos, porque los queremos ver a todos nuevamente en la Dropzone. Así que, chicos, que tengan buenas noches y nos estamos pendientes a una nueva charla que estaremos programando. Así que cuídense todos, buenas noches y nos vemos. Gracias por la sintonía. Chao, chao, cabros.